Periodista José Di Mauro, especialista justamente en temas parlamentarios, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, José? Gracias por acompañarnos como siempre, ¿eh? Un gran abrazo. ¿Cómo Hola, estás? Pedro, ¿cómo estás? Bien, bien, querido, bien. A ver, aquí analizando lo que está pasando en estas horas realmente que vuelven a ser bastante impactantes, ¿no? Con algunas definiciones que evidentemente tendrían que ser emanadas del Congreso y qué mejor que, bueno, conocer un poco tu evaluación de cómo vienen dándose algunos temas realmente que están preocupando a la ciudadanía argentina con respecto a los temas económicos y políticos, ¿no? ¿Cómo ha transitado esta semana el Parlamento argentino en esa materia, José? No, ahora están en receso, hace 2 semanas ya está terminando el Sí, ujú, receso habitual ajá, muy de tranquilo, invierno. sí, La semana que viene va a empezar a reactivarse un poco la actividad en ajá, las comisiones, ya se termina el receso y bueno, convengamos que fue un año bastante intenso desde ujú, sí, enero, donde no hubo vacaciones claro, prácticamente, donde se abocaron al tratamiento de la primera versión de la ley de bases. ujú, Después eso duró hasta febrero y después, bueno, a partir del mes de marzo, todo el trabajo que finalmente terminó cuando el 27 de junio pasado se aprobó la ley de bases y también el paquete fiscal. A partir de ahora, bueno, se abre un abanico de alternativas porque, bueno, había dos posibilidades, que el Congreso, bueno, entrara en una suerte de estancamiento, ajá. digamos, de alguna manera, porque, No bueno, no quedó ahí eh, ningún temita que se siguió o que quedó pendiente con algunas conversaciones a pesar de estas mini vacaciones, de este receso que se tomó en el sí, Parlamento sí, sí. argentino? Sí, 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 trabajaron, Por ejemplo, ¿cuál fue el tema obviamente. para vos que realmente mayor inquietud generó a los diputados y senadores en los últimos tiempos? Al No, margen, bueno, bueno, de en la ley de estos bases, días ¿no? estuvieron trabajando en la el anuncio, la conformación de las bicamerales, porque los Ajá, bicamerales están pendientes y sobre todo hay una que despierta mucho interés, que es la sí, bicameral de inteligencia, claro. donde había promesas de que iba a haber alguien de Hacemos Coalición Federal, el bloque de Sí. Pichetto, de Ujú. Miguel Pichetto. Finalmente eso se incumplió, Fue esa una promesa, y bueno, dicen que hay fue, bastante fastidio ahí, ¿no? aparentemente dicen que fue una negociación bastante discutida, ¿no? ¿Qué Sí, sabes al respecto? sí, 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 bueno, finalmente no se cumplió lo que estaba acordado, hay mucho enojo del bloque de Pichetto, Ajá, dijeron, bueno, porque al final los números no les daban y quería esa comisión ajá, manejarle el oficialismo. Finalmente, bueno, le dijeron que le iban a dar un lugar en la comisión de las privatizaciones. Ahí ellos dijeron, no quieren una compensación, quieren que se cumplan los acuerdos. Por ajá, eso fue un poco lo que se discutió un poco durante las últimas, estas semanas. Y bueno, están diagramándose la agenda de lo que va a ser el trabajo en el próximo semestre, o sea, la segunda parte del año. Y por ejemplo, el miércoles que viene, el miércoles de la semana que viene, ya se ponen a trabajar inicia el debate del proyecto de baja de imputabilidad ajá. de los menores. Ajá. Sí, lo Ahí ya el entrevistamos ministro justamente al papá de Martín Mora, ¿no? Que fue uno de los impulsores justamente por el lamentable hecho de la muerte de su hijo en la costa atlántica argentina, Mar del Plata, ¿no? Y nos comentó Claro. justamente que ese tema estaba ahí bastante avanzado. Ahora, con respecto al tema de la inteligencia, de los servicios de inteligencia de la Argentina, la llegada del Tata Joffre, un hombre que estuvo trabajando en esa área, vos recordás en la etapa del gobierno de Menem, generó algún tipo de rispidez, porque yo escuché algún tipo de versiones que en el Parlamento había una propuesta como para que él quede a cargo supuestamente de la dirección y después fue supuestamente nombrado para manejar la nueva escuela de la dirección de inteligencia, ¿no? Y que generó mucho fastidio el decreto donde se le otorgan 100.000 millones de pesos de gastos reservados a la Por eso. CIDE, a la nueva Ajá, CIDE, y ajá, eso sobre todo monopolizó toda la discusión. ajá. Fundamentalmente se vinculó claramente el tema de la conformación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Qué buen dato que Inteligencia. nos estás dando, te lo agradezco porque esto no se conocía, o sea, es un dato que vos lo estás planteando como primicia eventualmente. En
hay enojo, hay mucho fastidio con ese Claro, tema, hay muchos proyectos sobre el tema y ese proyecto va a haber que aprobarlo sí, y ahí vamos a tener un tema donde la oposición dialoguista, por ejemplo, está haciendo la vista gorda con respecto al ajá. mega decreto del el 7023. Pero en este caso, no creo que es muy probable que avancen contra ese decreto y bueno, va a tener que maniobrar mucho, mucho el oficialismo porque ese tema de los gastos reservados es una cuestión que toda la materia de inteligencia es un tema que tiene que salir por ley. Aparte es una Sostienen. cuestión muy delicada, ¿no? Porque ya ha habido experiencia en la Argentina de los desmanejos que tuvieron varios organismos que nunca se sabe si utilizaron ese tremendo presupuesto en beneficio de la sociedad o en beneficio de manipulaciones que generan algunos dirigentes políticos, ¿no? Claro, sí, sí, hay mucho, mucho fastidio en ese sentido, bueno, hay enojo y dicen eso lo tiene que manejar, claramente lo tiene que manejar el oficialismo, Sí. el oficialismo sí por un lado, pero bueno, tienen que ver la alternativa de que tiene que haber un control parlamentario Ujú. y este es un oficialismo que no tiene el número suficiente como para, el número holgado Claro. como para manejarlo a su arbitrio. Así que ese tema se lo va a hacer notar bueno, va a tener que trajinar el oficialismo porque en cualquier momento, bueno, va a haber una nueva un nuevo rechazo en una de las cámaras y después veremos si pasa por la segunda cámara. Ujú. No hay intención de infligirle esos golpes Sí. digamos, pero en este caso puntual hay bastante enojo y es muy probable Ujú. que si hay un decreto que vayan a rechazar y ese me parece que se lleva todos los números Los para que laureles, se claro. apruebe. El ala duro de la oposición, por ejemplo, del sector del radicalismo ortodoxo tradicional o también del propio justicialismo, peronismo, kirchnerismo, ¿no? ¿Pensás que va a ejercer mucha presión teniendo en cuenta las discordias que hay internamente en el Parlamento argentino? Y hay alas duras en todos los sectores, pero bueno, en el Mm. radicalismo sobre todo sí hay mucho internismo y hay una postura bueno, se le pone un poco más, se le endurece todo un sector que al presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, Sí. donde Ujú. le hacen algunos planteos, Claro. sobre todo en cuestiones puntuales que tienen que ver a partir de ahora con, por ejemplo, presupuesto universitario. Hay una sesión pedida ya para el 7 de Ajá. agosto, que la pidió el oficialismo, sobre Ajá. todo la pidió con mucha antelación y sobre todo para ocupar esa fecha e Sí. impedir que ya la oposición avance pidiendo sesiones para tratar, por ejemplo, dos temas que quieren avanzar, es el tema del presupuesto universitario Ajá. y está todavía pendiente en el Senado el tema de la movilidad jubilatoria. Ujú. Dos temas muy Son- delicados, muy sensibles claro. para la sociedad, ¿no? Ya hemos visto lo que ha pasado con el reclamo multitudinario dentro del sector educativo universitario. ¿Qué puede pasar si se dilata esta situación? Si los parlamentarios no avanzan rápidamente. Se puede generar bastante ruido con este tema de la cuestión educacional universitaria y también qué puede pasar, según tu visión, con respecto al tema de las jubilaciones, donde hay un tremendo enojo por el atraso que hay, cuando justamente la gente de la tercera y cuarta edad sigue recibiendo unos miserables 270.000 pesos como máximo, que realmente es una verdadera vergüenza, ¿no? Lo que están haciendo. Sí, sí. Son dos cuestiones distintas, pero en este caso, en el caso de la parte educativa, eh, el radicalismo, sobre todo, que lo motoriza ese tema, Sí. está dispuesto a esperar. Ujú. Todo lo va a dejar al arbitrio bueno, a ver qué es lo que llega en el presupuesto, porque ese es el gran debate que viene. Ajá. Recordemos, para el 15 de septiembre
tiene que el gobierno mandar el presupuesto al Congreso, tiene que venir el ministro de Economía, que tan remiso a concurrir Sí, al Congreso, sí, bueno, va a tener que venir a sí o presentarlo, va sí, a ser el claro. primer presupuesto que ya Ajá, se analice, y ujú, ahí, si están todos los números bien, bueno, el radicalismo y el resto de la oposición dirán, bueno, está bien, o sea, con que lo incluyan los números que satisfagan ahí o que después que se pueda negociar sí, después ujú, en ese tema, bueno, se darán por cumplido. Hay un tema que en materia educativa que genera rispidez, que a es ver. la cuestión del Fondo Nacional Ah, Docente. claro, sí. Eso hay muchas iniciativas para modificar, Ujú, para ratificarlo, convertirlo en ley. Así que, bueno, esa será la discusión que viene. Y por el otro lado, el tema de la movilidad jubilatoria, hay sí. un compromiso del radicalismo a tratarlo en la próxima sesión, pero tiene que ser con dictamen. Ajá, Entonces, ahí es donde lo va a dilatar bastante el oficialismo ujú, y seguramente encontrará la anuencia del radicalismo, por ejemplo, que es el más numeroso de la oposición, eh, para hacer modificaciones al texto de diputados como para que satisfaga a todas las partes y darle una salida al gobierno para evitar que, bueno, se apruebe lo que llegó y que el gobierno haga lo que ya dijo que iba a hacer el presidente, que era ujú, vetarlo. O sea, no tiene ajá. ningún sentido avanzar, mojarle la oreja al gobierno si tienen la posibilidad de negociarlo antes y hacer una ley que satisfaga más o menos a todas las partes. El otro sector de la oposición, Unión por la Patria, los sectores que de alguna manera integran distintos representantes del justicialismo, del kirchnerismo duro, ¿crees de que van a seguir con esa postura de tirar para atrás estas cuestiones, específicamente en el caso de las jubilaciones, para tratar de pelear y de ver, de negociar algún mejoramiento razonable para los jubilados Sí. de la Argentina? Sí, ellos están insistiendo, pero hay una sensación de fastidio también dentro de Unión por la Patria. Ajá. Yo hablaba con un legislador de ¿Cómo ese es eso? A ver, espacio y contame. decía, porque Sí, nosotros somos mayoritarios, claro. pero no tenemos ningún efecto. Ah, pero Entonces cómo decía es eso? que A ver, no tiene. acláramelo. Somos mayoritarios, pero no tenemos ningún efecto. ¿Qué significa en la práctica cuando realmente, si quisieran, el voto de este sector tendría su fortaleza para definir o cambiar situaciones que no son beneficiosas para los ciudadanos jubilados? Claro, lo que pasa es que ellos tienen 99 diputados Sí. y les faltan 20 Ajá. todavía. Y no tienen manera de conseguir esos 20 en tanto y en cuanto la oposición dialoguista sea la que dialoga con el oficialismo Claro. y que termine concretando acuerdos. Ajá. Entonces ellos Cada dicen, uno se o presta sea, al juego que le conviene, evidentemente, claro, ¿no? pero También pasa ellos ahí. dicen de Unión por la Patria Claro. que nosotros mantenemos una postura de rechazar todo y que en definitiva no les termina generando ninguna, porque dicen, nos apartan, entonces no negocian con nosotros, Sí. entonces no tienen la posición absolutamente testimoniales. Ujú, Dice, si hubiera alguna cuestión donde dice, bueno, vamos a discutir este tema, o ujú. sea, sea el que sea, o la cuestión educativa, supongamos, y bueno, y que puedan acercar posiciones con el gobierno mismo, que es el que no nos incluye en las negociaciones, Sí. entonces dice, ahí podrían llegar a incluir, incluir, por ejemplo, propuestas propias. Ujú, Cosa que ahora no lo pueden hacer porque está la decisión de rechazar todo. claro. Entonces dice, de esta manera nos cerramos nosotros mismos las proyectos. Es Bien. una de las cuestiones que un sector de la principal oposición mantiene, donde con cierto grado de veracidad. Ujú. O sea que esperemos que llegada la primavera se resuelvan varios temitas que son muy sensibles, ¿no? Para la ciudadanía, el tema educacional y el tema justamente de las jubilaciones, porque si no, eso puede generar otra vez un nuevo enfrentamiento en el Parlamento y internamente también generarle serias dificultades al gobierno, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así es. Por eso veremos a ver qué terminan Mm.
alumbrando después de reposo que han tenido durante estas 2 semanas. Que venga Tenemos más fluida la cosa, ¿no? Claro, Más claro, tranqui. y ya ellos se abocan como decíamos al principio, tienen este tema de la edad Y sí. de baja de imputabilidad. Mm. Ese es un debate que a priori puede. Tiene que resolverlo urgentemente porque realmente depende de eso, de que se frene un poco la locura, de la tremenda inseguridad y de los asesinatos vergonzosos que hay en Argentina hace mucho tiempo, ¿no? Sí, O sea, veremos ahora si. hay que tomar decisiones y que realmente el compromiso que tienen los legisladores de la Argentina es fundamental para resolver esta situación. Te mando un gran abrazo, como siempre, Otro José. para vos, Pedro, Que un la gusto pases hablar con lindo. vos. Igualmente, un gustazo. Chao.